7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a los siguientes invitados: el ingeniero Camilo Antaneda, que nos acompaña en estudios, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, y el economista Julio José Prado, exministro de la Producción. Les invitamos para hacer una lectura, hay que precisarlo, desde el ámbito productivo, la incidencia de la sentencia 112-21 y N25. Por cierto, este es un tema constitucional. Queremos ver el impacto que produce en la producción, en la industria nacional y también en la inversión extranjera, partiendo de un hecho. Desde la visión de los constitucionalistas responsables, serios, del propio pedido que ha hecho el secretario jurídico de la Presidencia de la República, doctor Enrique Herrería Bonet, para que aclare y amplíe la sentencia. No obstante que la Corte salió, la mayoría de la Corte salió a aclarar que esto no va a afectar. La primera preocupación que hay que decirles a los señores jueces constitucionales de mayoría: una decisión de esta naturaleza, aun cuando reivindiquen que no se va a afectar, genera desconfianza, genera inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si un inversionista extranjero coge el dictamen de la Corte Constitucional, sentencia 112, referida a la constitucionalidad de las inversiones, ve el dictamen que firman 6 de los 9 jueces constitucionales, continúan con esta sentencia de 47 páginas y ven el voto salvado de 2 jueces constitucionales respetables, la doctora Claudia Salgado y el doctor Jorge Benavides Ordóñez, que dicen: discrepamos del criterio adoptado por la sentencia de mayoría en lo relativo al segundo problema jurídico, pues concluye que la participación privada resulta contraria a la delegación excepcional de sectores estratégicos cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general. Y el pedido del secretario jurídico de la Presidencia, que tiene 20 páginas y que se refiere, entre otros, al sector eléctrico, dice que habrá un impacto económico e institucional de la decisión y pregunta que responda a la Corte Constitucional por qué cambió su propio criterio jurisprudencial sin explicarlo. Algo inadmisible en un juez, ¿no? Sea en la justicia ordinaria, tiene que dar motivada una sentencia. Aquí, quien fuera juez constitucional, el doctor Enrique Herrería, dice: ¿por qué cambió su propio criterio jurisprudencial sin explicarlo? Pues en sentencias más delicadas relativas a procedimientos sancionadores, adoptó un enfoque flexible y sostuvo que las particularidades no deben desarrollarse en la ley, sino en los reglamentos. Y añadió: lo más grave de lo anterior es que no solo el impulso sin fundamento, un estándar más rígido, desconociendo su jurisprudencia previa, sino que dicha rigidez no se encuentra prevista en la Constitución, que únicamente establece que la excepcionalidad debe estar contemplada en la ley. Es decir, esto genera inseguridad jurídica, más allá del sesgo político ideológico que imprimen en esta sentencia, la 112, y que causa, por decirlo menos, incertidumbre. ¿Cuál es su opinión respecto de este dictamen y la incidencia de su experiencia, exministro Julio José Prado? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días también a Camilo en el panel. Gusto saludarte, estimado Camilo, y a todos quienes nos escuchan. A ver, evidentemente, y como usted lo ha dicho, Miguel, mis opiniones van a estar basadas no desde el punto de vista del criterio técnico, digamos, legal o jurídico, evidentemente, y tampoco del punto de vista del criterio energético, sino como exministro encargado también de las inversiones y también encargado de varios proyectos, digamos, de producción a lo largo de los años que tienen que ver con estos temas, ¿no? Entonces, un criterio informado, digamos, desde ese punto de vista. Entonces, lo primero, Miguel, es que decirle, me parece que este tema, este dictamen, se mete dentro de esta misma pugna de poderes, pugna política,
pugna de dimes y diretes que hemos visto durante prácticamente los últimos 2 años, ¿no? Entre el gobierno del presidente Noboa y la Corte Constitucional. Y me parece que ese es un primer mal síntoma, ¿no? Porque si bien la Corte tiene una razón de actuar y una razón de ser que debería ser puramente técnica, dentro de lo legal, dentro de sus competencias constitucionales, sí se ha visto a lo largo del tiempo, ¿no?, que comienzan a salir algunas resoluciones, algunos dictámenes que tienen, por decirlo de alguna forma, un muy mal timing, un mal cálculo, digamos, que no reconoce la urgencia, la crisis que tiene el país en grandes temas, ¿no es cierto? Una de las grandes crisis, evidentemente, el tema de seguridad, donde ha habido discrepancias constantes y constantes, ¿no?, con el gobierno. Y la crisis, otra que estamos enfrentando, la crisis energética, ¿no? Creo que hay una desconexión ahí. Y creo que la razón de todo esto termina siendo, más allá de las funciones, más allá de lo legal, lo normativo, esta falta de comunicación, esta falta de seguimiento, esta falta de entendimiento que se está dando entre lo que son ahora, digamos, las instituciones con mayor poder, digamos, regulatorio en el Ecuador, sumándole también ahí quizás la Asamblea Nacional, que también ha tenido, digamos, unos idas y vueltas en contra de la Corte y marchas y demás y todo esto. Entonces, si es que uno no conversa, si es que uno no avanza, y me refiero a conversar en el mejor de los planos, ¿no es cierto?, en favor del país, encima de la mesa, no por debajo de la mesa, este tipo de cosas salen, digamos, como sorpresa. Eso es lo primero. Lo segundo es que la Corte, bueno, primero muy mal timing, ¿no es cierto?, de la Corte. El segundo es que el rol de la Corte, ¿no? El rol de la Corte, otra vez, sin ir a los detalles específicos, pero el rol de la Corte entiendo yo que es revisar que se cumpla lo que dice la Constitución. Y esa es la Constitución del 2008, Montecristi, que nos guste o no nos guste, está ahí, digamos, ¿no? Y entonces es el juego que nos toca jugar. Que la Corte se extralimite en algunas interpretaciones, sí, me parece que ahí hay algo que tendrá que revisar el doctor Herrería y todos los constitucionalistas del Ecuador y dar su opinión sobre esto, etcétera y demás. Pero el pecado original de todo esto, evidentemente, es la Corte de Montecristi, que se trató de cambiar, no se pudo, y de ahí en adelante creo que el gobierno también ha perdido un poco o la brújula o la motivación o la velocidad que había demostrado en los últimos meses y años de poder pasar rápidamente, ¿no es cierto?, a acciones concretas, a buscar alternativas B, Z o D, ¿no es cierto?, y hacer las reformas que corresponden. Yo también he escuchado una gran cantidad de juristas, constitucionalistas, personas que trabajan en el tema de alianzas público-privadas, en el tema energético, etcétera y demás, y la gran mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría de ellos coinciden en que si bien hay un mal timing de la Corte, hay una serie de opciones que puede poner el gobierno a través de reformas en la Asamblea, ahora que tiene mayoría, ahora que lo puede hacer rápidamente, que se podían haber metido durante los últimos 2 años, que no se metieron en las leyes, digamos, estas no más apagones que pasó también el gobierno al principio de su gestión y que ahora se las debería hacer, ¿no? No hay que discutir sobre lo que no se hizo, sino sobre lo que se puede hacer. Y el tercer elemento, y con esto termino para seguir conversando con ustedes, es que a mí y al gobierno al que yo representé, ¿no es cierto?, el gobierno del presidente Lazo, o con el que trabajé, ¿no es cierto?, el presidente Lazo, nos pasó también lo mismo. Y nos pasó lo mismo con la Corte y con el tema de los tratados de libre comercio. Y entonces no iniciamos una pugna, sino lo que hicimos es buscar el mejor camino para llegar a los intereses que queríamos, que era lograr acuerdos comerciales. En el TLC con Corea, que negociamos nosotros, y en el TLC con Costa Rica, había cláusulas relacionadas, capítulos enteros, con respecto a las inversiones, que estaban muy bien curadas, muy bien tratadas, y la Corte en ese momento interpretó que esto era inconstitucional porque iba en contra del artículo 422 de la Constitución. No me gustó, me pareció que fue una muy mala interpretación de la Corte de ese momento. En ese momento incluso estaba el doctor Herrería en la Corte Constitucional, pero ¿qué hicimos? Seguir adelante, sacamos de ese capítulo, cambiamos los temas que había que cambiar para que no se caigan todos los TLCs que estábamos negociando. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno.
Miguel. Tiene que buscar soluciones, no quedarse en la confrontación y rápidamente utilizar el poder que tiene, ¿no es cierto?, en los diferentes ámbitos, tanto en lo operacional, tanto en lo parte que le corresponde al gobierno, Ministerio de Energía, SELEC, etcétera, y demás, cuanto en la cercanía que tiene en su bloque legislativo para avanzar rápidamente sobre esas reformas que se requieren, porque mantenernos en esta bronca o buscar culpables en medio de una crisis, lo único que va a hacer es que el sector productivo se quede sin energía en los próximos meses, ¿no es cierto?, preveyéndolo. Sí, efectivamente, economista Julio José Prado, aquí hay un problema que debiera superarse. Por un lado, la acción del gobierno, la confrontación con la Corte Constitucional, pero también los dictámenes de la Corte Constitucional que no generan confianza, que no generan seguridad jurídica. Se está citando en esta sentencia 112, se está citando a un sistema, a un sector tan sensible como el servicio de energía eléctrica, que es esencial, como dicen los votos salvados de dos jueces constitucionales, es esencial para el ejercicio efectivo de derechos fundamentales como la salud, la educación, así como para garantizar condiciones básicas de seguridad personal y colectiva. Su interrupción prolongada o su prestación deficiente afectan de manera inmediata y generalizada a la población. Es decir, este sector sensible no debiera haber sido mencionado, tocado por la Corte, aun cuando dice, no, allí está, sí pueden seguir invirtiendo, pero este es muy sensible, economista Julio José Prado. Miguel, discúlpeme, se cayó la señal, no sé qué pasó, sí, perdí la última parte de mi intervención y su pregunta. Decía economista Julio José Prado que más allá de las confrontaciones que no le hace bien al país, por un lado los dictámenes que se ha cuestionado por sus contenidos a la Corte y las respuestas y las acciones contra la Corte Constitucional del gobierno, el país esperaría que vaya en una sola dirección, acompañados al unísono en busca del desarrollo productivo del país. Sin embargo, estos hechos de alguna manera, por la acción del Ejecutivo, por la respuesta del Ejecutivo, la acción de la Corte Constitucional, no generan seguridad y confianza. Cuando se toca, leía los votos salvados de los jueces Jorge Benavides y Claudia Salgado, en donde glosan parte de esa sentencia, no están de acuerdo, cuando tocan al servicio de energía eléctrica, que es esencial para el ejercicio efectivo de derechos fundamentales como la salud, la educación, así como para garantizar condiciones básicas de seguridad personal y colectiva, servicios básicos. Sin su interrupción prolongada o su prestación deficiente afectan de manera inmediata y generalizada a la población. Es decir, es un sector sensible. ¿Por qué la Corte, con este dictamen, que genera la reacción del Ejecutivo, pone en discusión estos temas en momentos complejos, cuando estamos viendo que el fantasma de los apagones, aun cuando las condiciones climáticas van mejorando, pudieran estar allí, es decir, pudieran afectar, y ya vimos lo que pasó el 2024, que no queremos que se repita. Es decir, es un tema delicado que la Corte Constitucional, con esta sentencia, en esta coyuntura, en estas condiciones, emite y genera esta polémica. Ya, Miguel, primero entiendo que todo el dictamen de la Corte se refiere, ¿no es cierto?, a leyes o partes de las leyes, digamos, que ni siquiera fueron introducidas en este gobierno, pero que sí terminan afectando, digamos, a las acciones actuales del presente. Más allá de hacer una interpretación sobre si la Corte está jugando políticamente a este tema, que es el argumento del gobierno, ¿no es cierto?, y de buena parte de la Asamblea, sobre todo del bloque de gobierno, o si fue un mal timing político, o si la Corte tiene razón porque lo que está haciendo es simplemente juzgar y revisar temas específicos de la Constitución. Yo creo que lo que nos corresponde, y a mí me gusta pensar así, es ¿qué podemos hacer? Y mi recomendación, ¿no es cierto?, y a los empresarios que nos escuchan, a los gremios que nos escuchan, etcétera, y demás, creo que lo que hay que recomendarle al gobierno, ¿no es cierto?, y en esas conversaciones que son muy pocas, pero que existen, hay que recomendarle al gobierno y a las autoridades, digamos, ¿no es cierto?, de gobierno, ministerios, etcétera, y demás, es que busquemos qué está del lado de lo que puede hacer el gobierno, más allá del dictamen que ha hecho la Corte, que hay algunos sugieren que no es tan grave,
y hay otros que dicen que sí manda un mal mensaje. Yo estoy de acuerdo con que manda un mal mensaje, pero no estoy de acuerdo con que limita totalmente o le ata de manos al gobierno para poder seguir avanzando sobre proyectos de inversión eléctrica y energética de todo tipo. Entonces yo lo que sugeriría es que se haga un análisis de todos los elementos, hechos, leyes, reformas. Primero en un grupo de reformas que puedan pasarse rápidamente y que no requieran, ¿no es cierto?, que no estén atadas a este dictamen o que ayuden a corregir de alguna forma esto que la Corte está señalando como un error. Primer gran grupo de temas. Segundo gran grupo de temas, Miguel. Hay que trabajar sobre eficiencia. Eficiencia en la contratación pública, eficiencia en la operación de los temas energéticos, petroleros, ¿no es cierto? Al menos de esos dos grupos de energía y petróleo están teniendo un manejo absolutamente paupérrimo, ¿no es cierto?, pobre del manejo de las operaciones del día a día. Ahí no tiene nada que ver la Corte, ahí no tiene que ver nada los temas de la Asamblea. Es un tema del día a día, del manejo de cómo se hace la operación, ¿no es cierto? Según un informe de la Cámara de Industrias, ¿no es cierto?, CNEL tiene pérdidas de energía que llegan a cerca del 20%. El dato exacto que ha pasado la Cámara para el 2025 es 20.3%, y las otras distribuidoras tienen pérdidas de cerca del 7%. Entonces ahí hay algo que hay que arreglar. Hay algo que hay que arreglar y que no depende de la Corte, depende de los ministros, de los viceministros, de las autoridades energéticas, para que vayan y pongan control en lo que está sucediendo, para que tengamos menos pérdidas, por ejemplo, lo cual termina evidentemente afectando a la eficiencia energética. El otro tema, si no se puede avanzar con el tema, digamos, de inversiones en la línea que sugiere la Corte Constitucional, hay que ver alternativas, ¿no es cierto?, con las herramientas que tenemos. ¿Se puede hacer gestión delegada? Sí, y no lo está impidiendo la Corte. Está en la Constitución, está en las leyes secundarias, está en el COPSI, etcétera y demás. Se pueden hacer alianzas público-privadas, ¿no es cierto? Y se pueden hacer otros tipos de figuras en los cuales la inversión extranjera puede venir al país. ¿Cuál es el modelo que protege esas inversiones? Los contratos de inversión, que otra vez se mantienen y existen desde hace más de una década. Los contratos de inversión se los inventó el gobierno de Rafael Correa, una medida para poder sobrellevar el problema de este artículo 422 que ellos mismos metieron en la Constitución y que no permite, digamos, que haya estos arbitrajes internacionales y esta gestión delegada adecuada a las empresas internacionales. Los contratos de inversión son la fórmula legal aprobada por la Corte Constitucional para que se puedan hacer estos atracción de inversiones local y extranjeras y que se le dé un blindaje, digamos, a los proyectos de todo tipo, incluidos los proyectos energéticos, ¿ya? Entonces, esos contratos de inversión del año pasado, dato del propio Ministerio de Producción, se han hecho cero contratos de inversión, cuando en los últimos años, digamos, ha sido un mecanismo muy fuerte para dinamizar los contratos y las concesiones, etcétera y demás. Entonces, ahí hay un par de cosas que, Miguel, nos permitirían dejar el tema de la pugna, dejar de ponernos y señalar los dedos de quién la está haciendo mal y comenzar a trabajar sobre lo que quiere el sector productivo y el Ecuador. Dame luz, dame inversión, dame electricidad, ¿no es cierto? Y no me tengas con este fantasma de apagones cada 6 meses, ¿no? Y claro, quiero dar la bienvenida al ingeniero Camilo Ontaneda, presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador. Por cierto, como dije en premisa, este tema constitucional, les hemos invitado al economista Julio José Prado y al ingeniero Camilo Ontaneda por la incidencia, más allá del tema constitucional que está registrado para los juristas, para los constitucionalistas, sí incide en el día a día, porque ha tocado un tema muy sensible como es el sector eléctrico y también lo curioso, y señalábamos que este caso que deviene de años atrás justamente sale en estas condiciones en este momento porque la Corte para unas cosas ha sido ágil, para otras cosas absolutamente lenta, hace cálculos y Julio José Prado recordará para el juicio político contra el presidente de entonces, Guillermo Lasso, actuaba con diligencia y en cambio en otros casos demora años y algunos están represados. Pero ¿cómo puede incidir en el sector productivo
ingeniero Camilo Ontaneda, porque de alguna manera esta sentencia, más allá, insisto, del tema constitucional, incide en el tema económico, en la seguridad jurídica, en la confianza en las inversiones, cuando toca este tema sensible, que en vez de generar certezas pudiera generar falta de confianza y previsibilidad regulatoria, abre para actores que pueden ser más riesgosos que operadores serios y de largo plazo. Muy buen día, ingeniero Ontaneda. Buenos días, muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo, Julio José, un gusto verte, así sea por la pantalla. Definitivamente, y muy de acuerdo con lo que han mencionado y la exposición de Julio José, en el sentido de, primero, lo que está generando esta incertidumbre. Nosotros, lógicamente, no vamos a entrar en la parte legal también y discutirlo, no es nuestro campo es generar empleo y buscar y generar esas oportunidades y buscar esas oportunidades de inversión. Claramente para nosotros como industria y lógicamente aterrizándolo en el sector textil, que es el alcance que tengo en este momento a través de la asociación, es el hecho de esta incertidumbre de no poder o no estar claro cuáles son las reglas de juego para hacer una inversión, ¿no? O sea, hay unas reglas de juego dichas, se comienza a buscar justamente a multilaterales, se comienza a buscar a empresarios para poder, tanto a nivel nacional como internacional, para poder realizar estas inversiones. Y cuando salen estos temas, nadie está claro qué es lo que está pasando, y peor, genera una incertidumbre porque dice, es la Corte la que está mencionando esto. Y más allá de saber si es que están en lo cierto o no, que se entendería que por su alcance deberían saber y deberían estar muy claros de qué es lo que están manifestándose, pues lógicamente lo que genera es esta incertidumbre y una pausa hasta entender qué es lo que está pasando. Entonces, muchas veces las inversiones son temas de oportunidad de ese momento, ¿no? Nosotros siempre estamos viendo cómo están funcionando nuestros países vecinos, cómo está funcionando el mundo, y hay ciertas oportunidades que uno tiene que aprovechar. Solo por poner un ejemplo, ahorita Colombia está pasando por una situación en la cual el gobierno ha topado el tema de los salarios, ¿no es cierto? Se han caído mucho las inversiones también en Colombia, al menos en el sector textil, y claramente para nosotros eso se vuelve una oportunidad. Y tenemos la oportunidad de acceder, de que nos consideren nuevamente para una producción, para unas materias primas, para unos productos terminados, y sale un mensaje de incertidumbre como el que estamos tratando en este momento. Entonces ahí el inversionista dice, bueno, Colombia está con problemas, Ecuador, que era mi opción más segura, déjeme pensarlo un ratito hasta que aclaren qué es lo que está pasando y qué es cierto, qué no es cierto, y posiblemente terminan haciendo inversiones en otro país vecino, sea Perú o en Centroamérica o no sé. Entonces son oportunidades del momento. Entonces el timing definitivamente no es el mejor. Nuevamente sin entrar en el detalle legal y constitucional, pero sí para el tema de, como empresarios, como industria, qué es lo que necesitamos. Esto nos resta oportunidades, nos resta concepto de competitividad. Hay mucho que se puede hacer, como lo mencionó Julio José, en el sentido de qué más se puede hacer aparte de este tema legal, y definitivamente hay por dónde atacar, ¿no? Hay el tema que a nosotros nos afecta muchísimo, el tema de la informalidad, todo el tema de contrabando. Ahí son ingresos interesantes que podría tener el gobierno, el país, por ir controlando de mejor manera todo este tema de ilegalidad, ¿no? El mismo hecho que tengamos un porcentaje menor del 50% en lo que es empleo pleno y formal, lógicamente genera que el resto de trabajadores tengan que buscar qué hacer para subsistir. Entonces tenemos que darles esa fuente de empleo formal, y la mejor forma de hacerlo es a través de una inversión. Las inversiones, al menos en el sector textil, es un sector que tiene muchísimos eslabones, es un sector con una cadena muy grande.
y que participamos con muchísimos encadenamientos productivos. Entonces sabemos que una inversión, por decir, de $1 en el sector textil genera posiblemente, o estaba generando hasta 50 centavos de dólar en otros sectores. Ahora posiblemente un poco menos porque ya no tenemos la producción de algodón, pero hay una incidencia y es un encadenamiento muy grande y somos de los sectores que más empleo generamos en la parte manufacturera. Entonces, eso es lo que hay que entender. ¿Qué es lo que genera $1 de inversión en cada uno de los sectores? Y si nos ponen estas incertidumbres, perdemos ese $1 de inversión. Nuevamente, sea nacional o internacional. Los que vivimos aquí, un poco, no digo que sea bueno, porque para nada es bueno normalizar estas situaciones, pero definitivamente el timing no es correcto. No es que no tengamos una experiencia de qué es lo que pasó en el año 2024. Fue fatal para nuestro sector y creo que para todo el país. Fue un año muy malo, pero muy malo. Y lógicamente el que se levanten ciertos fantasmas como ahorita el tema energético y aparte de eso se comiencen a generar discusiones sobre si se puede o no se puede invertir de manera libre, si es que puedo yo como privado entrar y trabajar en algún tipo de contrato. Hay esta seguridad de los contratos de inversión, pero de todas formas no está claro el ambiente, entonces ahí uno se frena. Entonces desde la parte de inversiones, como viéndole qué oportunidades tengo y cómo le veo al país como una fuente de inversión para poder potencializar y generar lo que es ese encadenamiento que buscamos, ¿no? Empleo pleno con todos los beneficios que genera el hecho de tener mano de obra ya calificada. Y nuevamente, yo creo que no hay que inventarse muchas cosas. Nuestros vecinos trabajan en diferentes figuras. Nuevamente voy a tomar el concepto de Colombia. Colombia tiene ahorita un parque energético fotovoltaico muy interesante, con inversión mayormente privada, ¿no es cierto? Y si vamos a otros países, por ejemplo Portugal, en el sector textil, prácticamente ya todas las textileras, las empresas y todo eso funcionan con energía solar. Entonces han hecho, ¿por qué? Obligados también porque hay la crisis por la guerra de Rusia con Ucrania y que Rusia lógicamente abastecía energía, ¿no es cierto? Ingeniero Montaner, usted ha tocado un tema importante. Dos cosas para que lo comente. Usted reclama, y con razón, nada desde el punto de vista constitucional, legal, sino desde la práctica del sector privado, en este caso del sector textil. Cuando dice se puede generar incertidumbre esto, claro, con mayor razón cuando el gobierno y la Corte Constitucional deben saber que esta Constitución tan cuestionada, pero que está vigente, la de Montecristi, dice el artículo 82 que el país necesita derecho a la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Es decir, normas claras que no generen incertidumbre, por un lado. Y por otro, para que lo comente, ¿qué hizo Colombia? Colombia hace 33 años abrió el mercado eléctrico al sector privado. 33 años que no hay cortes de energía. Aquí la involución, que dicen que fue revolución, en el 2008 el mandato constituyente que cerró al mercado eléctrico, al sector privado, y ahí está el Estado eficiente, que ha sido absolutamente ineficiente. Como bien decía Julio José Prado también, ahí está el caso de la eficiencia energética, cuando hay un CENEL ineficiente, las empresas públicas ineficientes. A ver, para que lo comente las dos cosas. Sí, muchas gracias. Sí, el caso de Colombia, y justamente tengo una información aquí, ellos tienen un concepto de inversiones de más de 9,000 millones de dólares en energías renovables, ¿no es cierto? Y eso no es nada menor, porque lógicamente es una expansión en miles de megawatts de energía. Otro ejemplo también es el ejemplo de México, que también tiene unas inversiones
que van con un autoconsumo de más de 3.9 gigawatts, ¿no? Lo que dice la información, y es un alto crecimiento de este autoconsumo industrial, que aparte del tema de costos, que puede generar una mejora de costos y eficiencias energéticas, en todo ese sentido, también apunta a estos productos justos y que cada vez se requiere más en el mundo de estos productos que cumplan y que sean renovables y que sean cada vez con menos impacto. Entonces, son valores agregados adicionales que se pueden conseguir por el hecho de buscar estas otras alternativas. Entonces, definitivamente como en toda industria, se busca las eficiencias al máximo potencial. Y se requiere que todo lo que se está recibiendo también sea en ese mismo criterio. Entonces, con las cifras que mencionó Julio José de la Cámara de Industrias, pues lógicamente es de muchísima preocupación de hablar de ya el 7% que habla de algunas de las organizaciones ya es preocupante, no se diga el 20%. O sea, se nos está yendo por las manos, se nos está yendo no solo el dinero, sino el ser recursivos, se nos está yendo, y por eso no podemos llegar a ciertos parámetros de competitividad. Y luego hay esta pregunta que me acuerdo en algún momento el año pasado lo discutíamos: ¿por qué el producto ecuatoriano es tan caro? ¿No? Y ahí comenzamos a decir, no, ¿contra qué me están comparando? Porque si es que yo estoy cumpliendo y es lo que yo tengo y es lo que se puede conseguir en el país, pues lógicamente yo estoy trabajando con esas reglas de juego y me dan esos costos. Entonces no me comparen con algo que primero viene de afuera e incluso puede estar llegando de manera ilegal y no con las mismas reglas de juego. Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que concebir el hecho de cuál es el ecosistema que estamos trabajando y cómo lo estamos trabajando. Entonces, por eso sí es importante el no perder esa confianza, el poder proyectar al país ya con ciertas reglas de juego claras, porque si es que no hay reglas de juego claras, definitivamente nadie se va a arriesgar, ¿no es cierto? Porque al final la inversión es una decisión y es un riesgo si es que no funciona. Y lógicamente ese es el ambiente que tenemos que generar. Entonces, nuevamente, estas disputas que a la final nos ponen a nosotros en una posición de casi tratar de interpretar legalmente en un campo que no es del nuestro, y nos ponen en esa incertidumbre, si tienen o no tienen razón, y no es nuestro alcance eso. Nuestro alcance es con lo que tenemos, con las reglas que nos ponen, qué es lo que podemos hacer. Que debieran ser claras, concisas, como dice la propia Constitución. A ver, economista Julio José Prado, de alguna manera hay que reconocer, es una mala señal, entre comillas, que envía la Corte Constitucional en estas condiciones de un caso de hace años, y por otro usted bien señaló, y hay que insistirlo, que el gobierno tiene que tomar correctivos. Por ejemplo, estamos hablando del sector eléctrico, que haya eficiencia energética, eso de las pérdidas, el mal manejo de CENEL, determinadas empresas eléctricas. Aquí hay un gran desafío que tiene que cumplir más allá del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero también hay dos actores: el gobierno que responde y acusa a la Corte, y la Corte que no envía buenas señales de confianza, de seguridad jurídica. Ahora, ¿qué hay que hacer para salir de esto y generar confianza? Porque eso es lo que interesa. Usted decía, hay que buscar Correcto. salidas y correctivos. Por ejemplo, en este tema, quizás obliga al Ejecutivo y al Legislativo, que tiene mayoría, para intentar una reforma sobre el sector eléctrico y garantizar plenamente que esté claro y que no venga a enredar con estos dictámenes la Corte Constitucional, y que el Ejecutivo tenga mayor eficiencia. A ver, sí, eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Ver inmediatamente, pero no es un tema para resolverlo en 2, 3, 4 años, es un tema que hay que tomarlo Pero hay que directamente empezarlo. con la urgencia, con la crisis que se requiere. Hay un adagio, un proverbio que dice: nunca dejes que nunca desperdicies una buena crisis. Yo creo que utilicemos esta crisis, ¿no es cierto?, que tenemos hoy por hoy para sentar las bases de lo que ha comentado Camilo, ¿no es cierto? Lo que hicieron otros países cuando tuvieron crisis similares a nosotros, en todo sentido, ¿ya? Hablemos del tema energético, petrolero, eléctrico y demás. Y hay una buena noticia. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar sobre lo que tenemos, no sobre lo que no tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos un excelente riesgo país en este momento.
uno de los más bajos riesgos países, digamos, riesgo país, al menos en los últimos 7, 8 años, o más quizás, ¿no es cierto? Quizás hasta en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, con ese riesgo país de 500 puntos, el optimismo de la comunidad internacional hace que se le abran los ojos hacia el Ecuador. Significa que invertir en un proyecto en Ecuador ahora es menos caro desde el punto de vista del riesgo país de lo que era hace 3, 4 años, por decir alguna cosa, con un riesgo país más alto. Eso es una buena noticia. Ahora, el tema es que el riesgo país no hace nada si es que el rato que el inversionista viene acá, justamente se encuentra con esas trabas que hemos venido diciendo. Entonces, hay que trabajar sobre eso, pero utilizar esas pocas ventanas de oportunidad que da Ecuador. Ecuador es un país tremendamente complejo en lo político, en lo económico, en lo productivo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay algo así, hay que utilizarlo rápidamente y avanzar. El tema de eficiencia, ¿no? Decíamos esta cifra de la Cámara de Industria alrededor del 20%, y estaba revisando mientras Camilo hablaba, y es peor, ¿no? O sea, es 20% ahora para Selec, pero ha venido creciendo en los últimos años desde cerca del 14% de pérdidas, ha subido al 20% en menos de 4 años. Esa es la tragedia, digamos, del tema de la ineficiencia pública. Otro ejemplo, Miguel, exportaciones privadas. Las exportaciones privadas del año pasado crecieron al 20%. Las exportaciones públicas relacionadas con el petróleo cayeron 20%. Entonces, mientras el sector privado se hace un esfuerzo gigantesco, pese a los costos, pese a los problemas internacionales o las aranceles, etcétera, demás, de producir y llevar al mundo, en el sector privado, que debería ser el ancla y el esfuerzo que tiene que hacer el sector público, se cae la producción. La exportación, 20%. Y la producción se cae en menos 25%, la de Petroecuador, el año pasado. Entonces, sector energético, pésimo trabajo. Sector petrolero, pésimo trabajo. Los dos sectores que están, ¿no es cierto?, a cargo del Estado, no están respondiendo a las necesidades y con el dinamismo que tiene el sector privado. Esa es la tragedia, digamos, del modelo de desarrollo que tenemos actualmente y que hay que cambiarlo. Contratación pública. Y aquí sugerencias, digamos. Primero, acabo de leer una noticia, ¿no es cierto?, publicada por varios diarios y un video de Coavisa, que dice que hay un intento fallido de parte de Selec, justamente de la que estamos hablando, ¿no es cierto?, para poder hacer una contratación de 260 megavatios. ¿Ya? Quinto intento de contratación fallida. Oiga, ahí hay dos cosas: o gente que no tiene la más pálida idea de cómo hacer contratación pública, o gente que está boicoteando. Y seguramente un mix de las dos. ¿Qué hay que hacer ahí? Un comité de crisis liderado por el presidente de la República. Ya no es suficiente el ministro. El presidente tiene que llamarles a todos sus funcionarios, incluidos el CERCOP, el Ministerio de Energía, ¿no es cierto?, los viceministros, las empresas distribuidoras, todos tienen que ir a Carondelet, sentarse y rendir cuentas. Pero para eso, Miguel, el presidente tiene que estar. No se puede hacer por Zoom. Esto tiene que el presidente tomarlo, la crisis, como se toma una crisis en el sector privado, en el sector público, en la familia, por los cuernos, estando ahí, liderando. Primer elemento, ¿no? Segundo elemento, ¿no? No solo dentro del gobierno hay que hacer este comité de crisis para hacer que se agilite la contratación pública, y esto no es nuevo, Miguel. Todos sabemos que la contratación pública tiene huecos, hay corrupción, hay todo. A mí mismo me pasó en el ministerio, se caían proyectos importantes de contratación de pronto porque algo pasaba, y hay que responder y traerle a la gente a que responda qué es lo que está pasando. En el comité de pesca, cuando nos pusieron la tarjeta amarilla, creamos inmediatamente un comité interinstitucional para poder trabajar sobre cómo salir, y estamos a punto, después de 3 gobiernos, de salir de ese tema, y el comité existe todavía. El comité que tiene que crear el gobierno es un comité público-privado. A los grandes industriales y consumidores de energía, el sector que representa Camilo, ¿no es cierto?, el textil, que requiere mucha energía y constante, el sector minero, el sector acerero, el sector metalmecánico, el sector de los hospitales, bueno, todos ellos, ¿no es cierto?, requieren energía de forma cada vez más estable y con mayor cantidad de energía, ¿no? Entonces tiene que sentarse el gobierno con estos sectores para ver dónde hay oportunidades de mejora. ¿Qué pueden ellos invertir en el corto plazo? Porque están dispuestos a invertir. Cuando pasaron las leyes de estas no más apagones, varias reuniones y expresiones del sector privado, de grandes empresarios, decían, ahora sí veo interés en invertir. Entonces, que se concreten estas inversiones con todas las señales adecuadas. Va a ser un contrato de inversión, va a ser una alianza público-privada. ¿Qué es lo que...? Pero, por ejemplo, la Secretaría de Alianzas Público-Privadas puede desmontar.
Entonces, los empresarios no están encontrando el interlocutor adecuado para canalizar esos proyectos de inversión y toma mucho tiempo. Entonces, como dice Camilo, si es que la inversión va a tomar mucho tiempo, yo desisto y sigo, ¿no? O me voy a otro país, porque los capitales se mueven, ¿no? Entonces, es un tema importante. Entonces, comité de crisis privada, público-privada, y comité de crisis público-público. Pero ya, de inmediato. No, esto no puede esperar. No puede esperar a febrero este tema. Tiene que hacerse inmediatamente y liderada por el presidente de la República. El otro tema... Sí, Miguel, diga. Sí, para que siga y concluya. Sí, claro. Adelante. Sí. Sí. No, yo le decía, el otro tema... sobre el tema de la inversión y las normas claras. Yo coincido totalmente con usted y con Camilo. Lo que hay que hacer es que el sector privado, local e internacional, entienda muy clarito cuál es la normativa. ¿Con qué ley mismo me estás midiendo? Con la ley del COPSI del año 2010, con la ley de alianzas público-privadas de hace poco tiempo, con la ley energética del año pasado. ¿Cuál me estás midiendo? ¿No? Con la Constitución y demás, todo eso, porque eso hay una maraña, ¿no? De leyes y normativas en el Ecuador que hacen complicado todo esto. Y finalmente, una idea para quienes nos están escuchando del lado público, ¿no es cierto? Y para mis colegas de los gremios, hay algo que hizo, así como Colombia y México han hecho cosas muy buenas. Perú, ¿no es cierto? La transformación, sobre todo del sector productivo del Perú en los últimos 15 años, se debe a un cambio legal bien importante, que es un proyecto que se llamó Obras por Impuestos, que lo que permitió es que la empresa peruana invierta en canales de riego en toda la zona desértica del Perú, y a través de esa inversión privada se reducían impuestos, había mucho menos corrupción, etcétera, y demás, se hacían proyectos más rápido, y eso es lo que le creó el boom a Perú de todos los productos de agroexportación que ahora son, que representan para Perú más de 15,000 millones de dólares. Los espárragos, las uvas, los aguacates, ¿no es cierto? Ese tipo de cultivos que no existían prácticamente antes, se hicieron con este proyecto que se llamó Obras por Impuestos. Eso es algo que el Ecuador debe adoptarlo rápidamente, y que la Asamblea, teniendo el control político que tiene el gobierno, lo pueden pasar en cuestión de menos de un mes. Y con esto destrabamos otro nivel de inversiones que puede venir del sector privado para que, por ejemplo, como Camilo dice, el sector privado el sector textil, pueda rápidamente comenzar a reducirse costos y hacer inversiones energéticas que están requiriendo. Claro, eso es importante, ingeniero Camilo Ontaneda, para concluir. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Citaba a Julio José Prado el caso del Perú. En el Perú hay una inestabilidad política permanente, 8 presidentes procesados, 4 están en la cárcel y sigue funcionando la economía con confianza, un bajo riesgo país. ¿Cómo lograr en el Ecuador? ¿Y cuál es la expectativa que tienen como sector productivo, como sector textilero? La expectativa nuestra es justamente el ver los proyectos o recortar esas curvas de aprendizaje. Como digo, no hay que inventarse el agua tibia, porque sí hay muy buenos ejemplos incluso en nuestros países vecinos. Ya Julio José profundizó un poco más en el tema de Perú, que es totalmente real y que ha generado ese cambio y ese dinamismo, y Perú tiene muchos buenos ejemplos. Creo que ahorita son los primeros exportadores de aguacate, si no me equivoco. O sea, es un crecimiento que ha generado unos cambios de reglas de juego en el buen sentido en el mundo. Entonces nosotros sí podemos ir en esa dirección. Creemos y consideramos que lo que necesitamos por la parte del sector industrial es estas reglas claras, ¿no es cierto? El que nos den la tranquilidad de poder hacer inversiones, de que podemos apoyar. La apertura por el lado nuestro es 100% para poder trabajar con el gobierno en estos acuerdos público-privados, en estas mesas técnicas, mesas ejecutivas. Podemos ponerle diferentes membretes a cada una de las mesas, pero el objetivo es intercambiar esos conocimientos. Nosotros trabajamos del día a día. Para nosotros desde el día a día estamos buscando eficiencias, del día a día estamos buscando ser recursivos, del día a día estamos buscando cómo generar más empleo. Y claramente para nosotros es importante sentir ese apoyo y sentir ser escuchados. No voy a decir que no hemos tenido apertura, estamos trabajando muy bien
con el ministerio que nos compete en este caso, del de Industrias. Hay algunos proyectos, hay algunas mesas que se han generado, incluso en el tema de compras públicas, que sabemos que hay muchísimo que mejorar y hay oportunidades, porque en realidad el dinamismo industrial, productivo del país en muchos sectores se puede generar solo con compras públicas, ¿no? Entonces, si es que sabemos cómo trabajarlo y sabemos que no vamos a entrar en este tema de ganar una licitación de forma discutida o rara, pues definitivamente nosotros tenemos una oportunidad por ahí. Pero lo que esperamos es poder trabajar en conjunto, que lo hemos venido haciendo, como menciono, pero ya conseguir estos resultados. Hay un cambio ya en la ley de contratación pública, ¿no es cierto? El aprovechar ese cambio para poder hacer las normativas específicas para evitar esta trampa. Hay inversiones en la parte de las aduanas con este nuevo sistema de Palantir, que ya es de inteligencia artificial, con lo cual nos tiene que ayudar para el tema de controles, y que ya lo ha ido demostrando la SENAE en los últimos meses, de ciertos resultados del potencial que puede tener esta plataforma y el trabajo en conjunto. Pero sí necesitamos que la confianza sea en ambas vías, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poner todo nuestro contingente, nuestra experiencia, tenemos los técnicos en todas las diferentes áreas. ¿Qué es lo que necesitan? Estamos ahí. Y necesitamos que también nos generen esa confianza de primero, de ser escuchados, y que podamos trabajar técnicamente en los diferentes problemas, sea de la manera como lo mencionó Julio José, con ya mesas urgentes en las cuales pueda liderar el mismo presidente de la República, pero sabemos que hay esa disposición, ese dinamismo cuando las circunstancias lo permite, y nosotros estamos ahí para poder aportar. Entonces, por el lado industrial, por el lado del sector, lógicamente estamos ahí para sumar, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que está funcionando definitivamente en otros países. Hay temas de inversión, cómo lo están logrando. Hay temas que hablar de temas de cómo están trabajando para temas de, por ejemplo, en Brasil, ya con esto cerrar el ejemplo. En Brasil ellos tienen un sistema en el cual cualquier proyecto y todo eso, en vez de pagar, digamos, el tributo al gobierno y que vaya a un fondo común, lo que hacen es las mejoras requeridas que necesitan cierta ciudad, ¿no es cierto? Entonces hay un proyecto, construyen un edificio y ellos están obligados a mejorar todo el ecosistema que puede estar alrededor del edificio, y de esa manera han generado una ciudad como Cambiurú, que es una playa ahorita de mayor plusvalía en el mundo, justamente con este tipo de ejemplos, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias por aportar a este debate sobre un tema que ha generado polémica, el dictamen de la Corte Constitucional y la necesidad de que el Ejecutivo también acelere y logre la eficiencia energética que tanto se requiere en el Ecuador. Muchas gracias al exministro Julio José Prado y al presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, ingeniero Camilo Ontaneda. Muy amables. Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto, gracias, Julio José. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 8:11 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista José Hidalgo Payares, director de Cordes, el tema del empleo formal en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.